Como siempre, a tu disposición nuestras redes sociales en Instagram y Twitter, @tonosaludfm, @adultojovenfm. Si deseas participar en el programa, puedes contactarnos a través del 0424-209-5442 o al contacto aquí en cabina 0212-959-0137. Hoy en el estudio nos acompaña la doctora Marieli Herrera Maimón. Ella es pediatra, inmunóloga, alergóloga. Vamos a conversar un tema que ya tenemos rato conversando, tú tienes mucho tiempo, por supuesto, que es paz intestinal. Doctora, buenos días y gracias por acompañarnos. Bienvenida como siempre. Bueno, buenos días, Edwin. Para mí es un placer, un honor, feliz de estar hoy en esta mañana lluviosa de sábado en Caracas, pues hablando de lo que me apasiona, que es todo lo que es la salud, el bienestar de todos. Así que, bueno, prepárense porque la información que vamos a dar es oro. Seguro que sí. Doctora, ya entrando en tema, hace poco tiempo, la semana pasada, de hecho, estuve viendo un post en donde estaban dándole como una antesala a lo que va a ser la jornada de paz intestinal y dieron un número, la cantidad de años, 6 años, hablando de paz intestinal. Lo conversaba contigo ahorita. Esos 6 años a mí me suena, ya que lo hemos conversado en programas anteriores, que es el hijo ya con nombre y apellido. Pero exactamente cuántos años tienes tú estudiando, investigando todo esto que involucra ahora lo que se llama paz intestinal. Bueno, tú sabes que yo era residente de inmunología. En el año 2002 fui a un congreso donde un doctor habló de la presencia de unas sustancias en orina y que lo tenían todos los niñitos autistas y que esas sustancias en orina estaban relacionadas con la presencia de hongos en la microbiota y que todos los pacientes que él había estudiado tenían eso. Y yo dije, wow, esto pudiera, o sea, es decir, que las bacterias o los gérmenes que están en tu intestino pudiese estar relacionado con cómo está respondiendo tu sistema inmune. Eso fue hace 22 años. Luego, cuando ya me gradué de inmunóloga y todo, además que yo creo que mi escuela fue mi cuerpo y mi historia. Yo era la persona más alérgica del mundo. De hecho, me estaba por graduar de alergóloga. Yo entré al posgrado con rinitis, asma y urticaria crónica y me iba a graduar con rinitis, asma y urticaria crónica. Es decir, 3 años de pelear contra ácaros, hacerme inmunoterapia. No modificaron ni mi peso, porque yo pesaba 186 kilos, ni mi calidad de vida. Entonces yo decía, no es por el ácaro. Y 3 años de posgrado, no es solamente eso. Y entonces empezó mi mundo, conseguí luego a la doctora Lorena Benerroch y empezamos a ver autismo. Cuando empezamos a hacer todo lo que aprendimos del manejo biológico de autismo, que tenía que ver con microbiota, alimentación, suplementación, yo vi que los niños dejaron de tener alergias. Y a partir de ahí empecé yo a llevar todo lo que aprendí en el autismo a la alergia. Y hace más de 15 años en los congresos de alergología yo hablaba, tú te quieres quitar la rinitis, pues tienes que cambiar tu alimentación. Y nadie, ¿qué? Es que eso fue lo que yo hice. Bajé más de 100 kilos, se me quitaron todas las alergias, absolutamente todas, y vi cómo mi cuerpo cambió. Entonces yo dije, wow. Y luego es que empezamos a ver todos estos artículos de microbiota intestinal y todo, y cada día eso evoluciona. Si ves mi charla de hace 3 meses, yo hablaba de microbiota desde un punto de vista diferente al que hablo hoy. O sea, esto evoluciona tan rápido, pero te da herramientas de verdad que vas a tener en las manos. Entonces un día me estaban entrevistando en una radio y yo hablé, pero es que no es solamente cambiar la alimentación, también tienes que cambiar tu forma de sentir, respirar, estar en paz. Y entonces ahí vino paz intestinal. Y estaba en una entrevista y sonó y yo sentí que se abrieron, eso es lo que ahí llaman surge todo aha moment, ¿sabes? Que tú haces paz intestinal y cada vez que yo digo esa palabra hay algo que se genera. Y por eso este proyecto no es solo estas jornadas, Edwin, es un proyecto que se expande, porque es que entiendas que para que dejes tener síntomas intestinales, respiratorios, alergias, autoinmunidad, artritis, tú tienes que hacer un cambio de vida. Y ese cambio empieza de cómo te sientes, cómo respiras, cómo, inclusive fíjense que yo siento que mi paz intestinal llegó cuando aprendí a meditar. O sea, fíjense las variables, no solamente la inmunología, la microbiota, la alimentación, el sistema inmune, no, también cómo me alimento, no solo qué me como,
no, te tienes que quitar esto. Entonces uno sale del médico así más estresado que antes, sino cómo me lo como. Me lo tengo que comer con placer, acompañada, ¿sabes? Teniendo una experiencia. Y eso es la neuroalimentación consciente, que es lo que hace la otra mamá, porque Paz Intestinal tiene dos mamás, Adriana García, Punto Bienestar, y Marieli Herrera Maimone. Juntas creamos este concepto, porque ella fue la que me enseñó a mí, mira, el corazón también tiene que ver, no es intestino-cerebro, es corazón, intestino, cerebro. Ese es el eje de la paz intestinal. El corazón es el centro. Y tú que eres médico, científico, eso cuando Adriana te dice el corazón, la respiración, la meditación, ¿cómo lo tomas tú? Y eso, claro, a mí... ¿O si te hacía clic? Como soy médico, de entrada, uno cuando le hablan de corazón, sí, corazoncitos no cura paciente. Sí, te quiero, eso no cura paciente. Pero cuando yo hice un curso con Nazaret Castellano de neurociencia, y de la neurociencia de la meditación. Y ahí fue donde la científica se tragó el concepto, porque fíjense que tenemos 4 autopistas que van del corazón al cerebro y solo una del cerebro al corazón. El cerebro está recibiendo más información del estómago, del ano, del cuerpo, del pie, que lo que el cerebro manda al cuerpo. Entonces uno tiene que desarrollar una capacidad de escuchar al cuerpo con la conciencia, porque inconscientemente el cerebro tiene que estar pendiente de cómo está tu tiroides, de cómo está tu hígado, de cómo está tu páncreas. El tipo tiene miles de ramas que van hacia arriba, pero tú no estás consciente de eso. Entonces, a través de la meditación es que tú logras hacer esa conciencia, ese clic hacia arriba. Entonces, el corazón, si aparece un tigre, él se da cuenta primero que el cerebro. Y de eso depende cómo funciona el intestino. Ese es el eje. Seguro. Y todo esto lo vamos a detallarlo paso a paso a lo largo del programa. Hoy nos acompaña la doctora Marieli Herrera Maimone. Ella es pediatra, inmunólogo, alergólogo. Puedes contactarla a través del 0414-908-6427 o a través de su cuenta en Instagram, @Marieli Herrera Maimone. 8:30 de la mañana. Enseguida regresamos con más de Tono Salud. Hoy estamos conversando sobre paz intestinal con la doctora Marieli Herrera Maimone. Doctora, ya entrando un poquito más en profundidad con el tema, el sistema inmunitario, ¿a qué se refiere esto? ¿Para qué sirve? ¿En qué nos beneficia a nosotros? Fíjate que si nosotros agarramos el intestino de 2 adultos, el de Edwin y el mío, lo abrimos y lo estiramos. La superficie aproximada de unos papers dicen 200 metros cuadrados. Otros 500. O sea, de una cancha de tenis de Grand Slam a una cancha de fútbol. Yo digo, ¿cómo puede caber eso dentro de uno? Pero según esa es la superficie. Cada 3 células de esos 500 metros es una célula del sistema inmune. Entonces, el 80% de nuestro sistema inmune está en el intestino. El 80%. Luego dicen que tenemos por cada célula del cuerpo un germen de la microbiota. Es decir, somos tanto células, estamos incluyendo hasta las células del pelo, de la piel, todo. Somos tanta cantidad de células como gérmenes. Entonces, justamente donde hay más gérmenes es donde hay más sistema inmune. Entonces, la relación entre ellos dos va a generar un ambiente. Imagínense que desde el intestino se genera como un gas, yo lo veo así, que define si yo tengo caspa o no, por ejemplo. O sea, puse el ejemplo de la caspa porque me estoy viendo el pelo y es lo más lejos que tengo del intestino en este momento. O si tengo un uñero, o si tengo un hongo en una uña del dedo gordo. A mí me mandan los dermatólogos, los pacientes, porque ya no hayan que hacer con los hongos de los pies. Y el tratamiento tiene que ver con el intestino. Fíjense, ya le han echado hasta ácido, pues mete los pies, córtale los dedos y nada funciona. Y siguen los hongos. Entonces, el sistema inmune en teoría está para defendernos, pero el sistema inmune no está apagado y se enciende solo cuando hay una infección. No, él está todo el tiempo on, porque él está produciendo sistema. Y otro punto importante, si yo dejo la digestión solo al sistema digestivo, solo puedo absorber el 20% de los nutrientes. El 80% de la digestión se la debemos a la microbiota intestinal. Entonces, si yo como, yo voy a alimentar a mi sistema inmune y mi sistema inmune va a estar dependiendo de cómo yo coma. ¿Y a qué se refiere la inmunorregulación? Inmunorregulación es la capacidad que tenemos de movilizarlos. Es decir, hay una infección, hay que activarse, pero no tanto, porque hay que estar regulado. Hay ¿qué es una alergia? Una pérdida de la regulación. Se volvió loco el sistema inmune. ¿Qué haces tú? ¿Qué hace un eosinófilo en la nariz cuando él debería estar quemando
cutículas de gusanos en el intestino, porque para eso Dios lo puso. Dios no puso la alergia estoy fastidiado, déjame ir a fastidiar al ser humano. No, el eosinófilo está hecho para agarrar la cutícula de un gusano, de un parásito, y quemarla. ¿Y qué hace en la nariz? Está perdido, se perdió la regulación. Hay 3 pilares para la inmunorregulación. 1, la alimentación. 2, el estado de tu microbiota. Y 3, el estado de los neurotransmisores. Sinónimo, emociones. Si yo estoy todo el tiempo en alerta y produciendo cortisol, eso va a alterar ese sistema nervioso entérico, en español, al sistema nervioso que está en el intestino, y eso va a generar permeabilidad intestinal, sensibilizaciones, etcétera, y va a hacer que mi sistema inmune esté todo el tiempo así. Entonces, inmunorregulación es poder fluir, como hablan, se fluye con las emociones, así se fluye con el sistema inmune, así se debe fluir, ser metabólicamente flexible, pero no volverse loco. Perfecto, mejor imposible. ¿Qué es la microbiota? La microbiota es un conjunto de gérmenes en un espacio determinado. Por ejemplo, yo puedo sacar la microbiota de este micrófono, que todo el mundo escupe, y si yo tomo una muestra, aquí hay una microbiota, ¿ok? Entonces, y de un espacio determinado. Hay otro concepto que es microbioma, que es cuando incluimos, además de los gérmenes, sus metabolitos, el ambiente. O sea, fíjate, si yo modifico este ambiente, yo voy a modificar, o sea, yo puedo intervenir en muchas variables para modificar. Ya cuando hablo de microbioma, hablo inclusive de los genes, que es la única forma que hemos encontrado para estudiar a profundidad la microbiota. Reconocer qué genes están en esta muestra. Entonces, junto con un sistema, ¿verdad? Mira, estos genes son es la Bifidobacterium o es una Escherichia coli, ¿sabes? Porque el cultivo, ¿qué pasa? Que la mayoría de las bacterias que están en la microbiota intestinal son anaerobias. ¿Qué quiere decir eso? Que si les pega oxígeno, adiós. Entonces, necesitamos métodos como a distancia, como secundario, que sirvan para estudiarla. Yo particularmente utilizo muchísimo la prueba de ácidos orgánicos en orina. Fíjense que la orina me dice a mí los metabolitos de esa gente que están en ese espacio. ¿Por qué en orina y no en ese? ¿O también se hace? Porque una vez que tú tomas la muestra, ya las bacterias, si yo hago un cultivo, las muertas, las que se expusieron al oxígeno no van a crecer, porque son anaerobios. Entonces, cultivo. El punto de vista genético va a depender de dónde tome la muestra. Si yo tomo, no es lo mismo la microbiota del recto, del ano, que la microbiota del duodeno. Entonces yo necesito algo que me mida a distancia esos metabolitos. Es decir, con la prueba de ácidos orgánicos yo mido el microbioma. Son metabolitos ¿lo ven? En cambio, microbiota es el bichito que tú agarras así por los pelos y lo ves. Y eso no es fácil de estudiar. He visto mucha información en tu cuenta que se refiere al sistema inmunitario, microbiota, alimentación o neuroalimentación. En todo esto también está incluido ejercicios, horas de sueño, ¿forma parte de todo esto? Es fundamental. De hecho, paz intestinal tiene 2 lados. El lado médico, que es sistema inmune, microbiota, neurotransmisores, y el lado que hace Adriana, que es el lado de la neuroalimentación, que incluye sueño, calidad de vida, bienestar, ¿ok? Si yo no duermo, yo necesito poner en pausa la microbiota también para que ella se restaure, porque ella está todo el tiempo, aquí viene otro pedazo de carne, ahora vino, se comió un helado, ahora se comió esto, entonces la pobre microbiota está trabajando. Si yo la pongo en pausa, fíjense que ahorita está muy de moda el ayuno. No todo el mundo puede hacer ayunos y ayunos y ayunos y ayunos. Yo veo gente que a veces, ya yo sé cuando a alguien le va bien con el ayuno y cuando no. Uno se da cuenta por el color de la cara. Cuando están grises, pálidos, te fue mal con el ayuno. Ahí como que la cosa no está bien. Sobre todo cuando pierden masa muscular. Entonces hay que estar pendiente. Podemos reforzar esto del eje corazón-intestino-cerebro. Ese es el eje de la paz intestinal. Estábamos haciendo un curso hace 6 años sobre el corazón. ¿Okay? Y ahí fue donde yo me di cuenta que del corazón hay 4 vías, si las resumimos, imagínense 4 autopistas al cerebro, pero del cerebro al corazón hay una. Luego el cerebro está recibiendo muchísima información de todo el cuerpo, eso se llama interocepción, y esa interocepción es inconsciente. El cerebro nos dice, está en este momento el ano abriéndose, en este momento está el píloro, no, pero esa información la está recibiendo el cerebro para alertarte si algo pasa.
y se genera un dolor y tú tienes que ir y pierdes la paz intestinal. Entonces, si yo estoy enamorada, si yo estoy ahorita en este momento apasionada por algo, mi corazón le va a mandar al cerebro señales que van a generar unos neurotransmisores de bienestar que van a llegar a mi intestino y voy a tener paz intestinal. Si al revés estoy todo el tiempo, se llama la coordinación entre el cerebro y el corazón. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Los asesinos, cuando matan, el corazón está tranquilo. O sea, ellos están haciendo algo como cuando tú te tomas un café. Para ellos eso no es malo. Normal. Por eso lo están haciendo. O sea, relajado. El Buda que está en Buda, el monje tibetano que está en el Tíbet ahí montado en una montaña comiendo hojitas en una cueva como el maestro Wu Wei, él está así y su corazón, o sea, pasa un ave y su corazón igualito que el asesino, está quietecito. O sea, hay una total coordinación. Eso para lograrlo hay que ser o un enfermo mental como el asesino o un tipo que ya, no sé, vio el nirvana, la cosa, ¿no? Los seres humanos estaban en el medio, es decir, cuando estamos mal, nuestro corazón, tampoco debemos dejar que el corazón sea el jefe, porque entonces vamos desbordados, llenos de empatía, vueltos locos y sufrimos. Vemos un niño en la calle y nos morimos. Y eso afecta a nuestra paz intestinal. ¿Lo ven? ¿Cómo desarrollamos vías que vayan a ese corazón y coordinamos ese electrocardiograma con el electroencefalograma? Fíjate que son zonas eléctricas. Bueno, con meditación. Entonces, dormir, meditar, hacer deporte. Dígame, yo creo que la mayor paz intestinal de mi cuerpo fue el pilates. Reforzar la pared abdominal. ¡Wow! No es lo mismo ir al baño con una pared abdominal floja, llena de que una pared abdominal con una fuerza que te da el pilates y tú subes tu escalera y todo. O sea, de verdad que el ejercicio es vital. Además produces endorfinas, sobre todo si te gusta, ¿sabes? Y tiene que ser el ejercicio adecuado para cada persona. Porque yo no puedo subir el Ávila, montar bicicleta. ¿Por qué? Porque, bueno, mis rodillitas me dicen, no, hace 20 años sí. Vámonos con el pilates mejor. Ahorita mejor pilates, para que pueda que algún día lo puedas hacer. Fíjate, yo no pierdo la esperanza, pero por ahora pilates. Y biodanza. Fíjate que la biodanza, Edwin, además de generar, es un ejercicio, wow, es como una meditación con el cuerpo. Es aprender a escuchar el cuerpo, crear vías hacia ese pobre cerebro que está haciendo todo el trabajo solo, ayudarlo para crear esa paz intestinal. Biodanza me suena, no sé si lo conversé contigo en algún momento, sí, con Adriana. Sí, biodanza. Sí. Muy bien, hoy estamos conversando sobre paz intestinal con la doctora Marieli Herrera Maimone. Puedes contactarla a través del 0416-639-8979. 8:52, enseguida regresamos. Hoy estamos conversando sobre paz intestinal con la doctora Marieli Herrera Maimone. Doctora, ya entrando un poquito más en profundidad con el tema, el sistema inmunitario, ¿a qué se refiere esto? ¿Para qué sirve? ¿En qué nos beneficia a nosotros? Fíjate que si nosotros agarramos el intestino de dos adultos, el de Edwin y el mío, lo abrimos y lo estiramos. La superficie aproximada de unos papers dicen 200 metros cuadrados. Otros 500. O sea, de una cancha de tenis de Grand Slam a una cancha de fútbol. Yo digo, ¿cómo puede caber eso dentro de uno? Pero según esa es la superficie. Cada 3 células de esos 500 metros es una célula del sistema inmune. Entonces, el 80% de nuestro sistema inmune está en el intestino. El 80%. Luego dicen que tenemos por cada célula del cuerpo un germen de la microbiota. Es decir, somos tantas células, estamos incluyendo hasta las células del pelo, de la piel, todo. Somos tanta cantidad de células como gérmenes. Entonces, justamente donde hay más gérmenes es donde hay más sistema inmune. Entonces, la relación entre ellos dos va a generar un ambiente. Imagínense que desde el intestino se genera como un gas, yo lo veo así, que define si yo tengo caspa o no, por ejemplo. O sea, puse el ejemplo de la caspa porque me estoy viendo el pelo y es lo más lejos que tengo del intestino en este momento. O si tengo un uñero, o si tengo un hongo en una uña del dedo gordo. A mí me mandan los dermatólogos, los pacientes, porque ya no hayan que hacer con los hongos de los pies. Y el tratamiento tiene que ver con el intestino. Fíjense, ya le han echado hasta ácido, pues mete los pies, córtale los dedos. Y nada funciona. Y siguen los hongos. Entonces, el sistema inmune en teoría está para defendernos, pero el sistema inmune no está apagado y se enciende solo cuando hay una infección. No, él está todo el tiempo on, porque él está produciendo sistema. Y otro punto importante, si yo dejo la digestión solo al sistema digestivo, solo puedo absorber el 20% de los nutrientes. El 80%
de la digestión se la debemos a la microbiota intestinal. Entonces, si yo como, yo voy a alimentar a mi sistema inmune y mi sistema inmune va a estar dependiendo de cómo yo coma. ¿Y a qué se refiere la inmunorregulación? Inmunorregulación es la capacidad que tenemos de movilizarlos. Es decir, hay una infección, hay que activarse, pero no tanto, porque hay que estar regulado. Hay una que es una alergia, una pérdida de la regulación. Se volvió loco el sistema inmune. ¿Y qué haces tú? ¿Qué hace un eosinófilo en la nariz cuando él debería estar quemando cutículas de gusanos en el intestino? Porque para eso Dios lo puso. Dios no puso la alergia estoy fastidiado, déjame ir a fastidiar al ser humano. No, el eosinófilo está hecho para agarrar la cutícula de un gusano, de un parásito y quemarla. ¿Y qué hace en la nariz? Está perdido, se perdió la regulación. Hay 3 pilares para la inmunorregulación. 1, la alimentación. 2, el estado de tu microbiota. Y 3, el estado de los neurotransmisores. Sinónimo, emociones. Si yo estoy todo el tiempo en alerta y produciendo cortisol, eso va a alterar ese sistema nervioso entérico, en español, al sistema nervioso que está en el intestino, y eso va a generar permeabilidad intestinal, sensibilizaciones, etcétera, y va a hacer que mi sistema inmune esté todo el tiempo así. Entonces, inmunorregulación es poder fluir, como hablan, se fluye con las emociones, así se fluye con el sistema inmune, así se debe fluir, ser metabólicamente flexible, pero no volverse loco. Perfecto, mejor imposible. ¿Qué es la microbiota? La microbiota es un conjunto de gérmenes en un espacio determinado. Por ejemplo, yo puedo sacar la microbiota de este micrófono, que todo el mundo escupe, y si yo tomo una muestra, aquí hay una microbiota, ¿ok? Entonces, y de un espacio determinado. Hay otro concepto que es microbioma, que es cuando incluimos, además de los gérmenes, sus metabolitos, el ambiente. O sea, fíjate, si yo modifico este ambiente, yo voy a modificar, o sea, yo puedo intervenir en muchas variables para modificar. Ya cuando hablo de microbioma, hablo inclusive de los genes, que es la única forma que hemos encontrado para estudiar a profundidad la microbiota. Reconocer qué genes están en esta muestra. Entonces, junto con un sistema, ¿verdad? Mira, estos genes son es la Bifidobacterium o es una Escherichia coli, ¿sabes? Porque el cultivo, ¿qué pasa? Que la mayoría de las bacterias que están en la microbiota intestinal son anaerobias. ¿Qué quiere decir eso? Que si les pega oxígeno, adiós. Entonces, necesitamos métodos como a distancia, como secundario, que sirvan para estudiarla. Yo particularmente utilizo muchísimo la prueba de ácidos orgánicos en orina. Fíjense que la orina me dice a mí los metabolitos de esa gente que están en ese espacio. ¿Por qué en orina y no en ese? Ese o también se porque hace. Una vez que tú tomas la muestra, ya las bacterias, si yo hago un cultivo, las muertas, las que se expusieron al oxígeno no van a crecer, porque son anaerobias. Entonces, cultivo. Desde el punto de vista genético, va a depender de dónde tome la muestra. Si yo tomo, no es lo mismo la microbiota del recto, del ano, que la microbiota del duodeno. Entonces yo necesito algo que me mida a distancia esos metabolitos. Es decir, con la prueba de ácidos orgánicos yo mido el microbioma. Son metabolitos ¿lo ven? En cambio, microbiota es el bichito que tú agarras así por los pelos y lo ves. Y eso no es fácil de estudiar. He visto mucha información en tu cuenta que se refiere al sistema inmunitario, microbiota, alimentación o neuroalimentación. En todo esto también está incluido ejercicios, horas de sueño, ¿forma parte de todo esto? Es fundamental. De hecho, paz intestinal tiene 2 lados. El lado médico, que es sistema inmune, microbiota, neurotransmisores, y el lado que hace Adriana, que es el lado de la neuroalimentación, que incluye sueño, calidad de vida, bienestar, ¿ok? Si yo no duermo, yo necesito poner en pausa la microbiota también para que ella se restaure, porque ella está todo el tiempo, aquí viene otro pedazo de carne, ahora vino, se comió un helado, ahora se comió esto, entonces la pobre microbiota está trabajando. Si yo la pongo en pausa, fíjense que ahorita está muy de moda el ayuno. No todo el mundo puede hacer ayunos y ayunos y ayunos y ayunos, y yo veo gente que a veces, ya yo sé cuando a alguien le va bien con el ayuno y cuando no. Uno se da cuenta por el color de la cara. Cuando están grises, pálidos, después
fue mal con el ayuno. Ahí como que la cosa no está bien, sobre todo cuando pierden masa muscular. Entonces hay que estar pendiente. Podemos reforzar esto del eje corazón-intestino-cerebro. Ese es el eje de la paz intestinal. Estábamos haciendo un curso hace 6 años sobre el corazón, ¿ok? Y ahí fue donde yo me di cuenta que del corazón hay 4 vías, si las resumimos, imagínense 4 autopistas al cerebro, pero del cerebro al corazón hay una. Luego, el cerebro está recibiendo muchísima información de todo el cuerpo. Eso se llama interocepción. Y esa interocepción es inconsciente. El cerebro no dice, está en este momento el ano abriéndose, en este momento está el píloro, no. Pero esa información la está recibiendo el cerebro para alertarte si algo pasa. Y se genera un dolor y tú tienes que ir y pierdas la paz intestinal. Entonces, si yo estoy enamorada, si yo estoy ahorita en este momento apasionada por algo, mi corazón le va a mandar al cerebro señales que van a generar unos neurotransmisores de bienestar que van a llegar a mi intestino y voy a tener paz intestinal. Si al revés estoy todo el tiempo, se llama la coordinación entre el cerebro y el corazón. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Los asesinos, cuando matan, el corazón está tranquilo. O sea, ellos están haciendo algo como cuando tú te tomas un café. Para ellos eso no es malo. Normal. Por eso lo están haciendo. O sea, es relajado. El Buda que está en Buda, el monje tibetano que está en el Tíbet ahí montado en una montaña comiendo hojitas en una cueva como el maestro Wu-wei, él está así y su corazón, o sea, pasa un ave y su corazón igualito que el asesino, está quietecito. O sea, hay una total coordinación. Eso para lograrlo hay que ser o un enfermo mental como el asesino o un tipo que ya, no sé, vio el nirvana, la cosa, ¿no? Los seres humanos estaban en el medio, es decir, cuando estamos mal, nuestro corazón, tampoco debemos dejar que el corazón sea el jefe, porque entonces vamos desbordados, llenos de empatía, vueltos locos y sufrimos. Vemos un niño en la calle y nos morimos. Y eso afecta a nuestra paz intestinal. ¿Lo ven? ¿Cómo desarrollamos vías que vayan a ese corazón y coordinamos ese electrocardiograma con el electroencefalograma? Fíjate que son zonas eléctricas. Bueno, con meditación. Entonces, dormir, meditar, hacer deporte. Dígame, yo creo que la mayor paz intestinal de mi cuerpo fue el pilates. Reforzar la pared abdominal. ¡Wow! No es lo mismo ir al baño con una pared abdominal floja, llena de que una pared abdominal con una fuerza que te da el pilates y tú subes tu escalera y todo. O sea, de verdad que el ejercicio es vital. Además, produces endorfinas, sobre todo si te gusta, ¿sabes? Y tienes que ser el ejercicio adecuado para cada persona. Porque yo no puedo subir el Ávila, montar bicicleta. ¿Por qué? Porque, bueno, mis rodillitas me dicen, no, hace 20 años sí. Vamos con el pilates mejor. Ahorita mejor pilates, para que pueda que algún día lo puedas hacer. Fíjate, yo no pierdo la esperanza, pero por ahora pilates. Y biodanza. Fíjate que la biodanza, Edwin, además de generar, es un ejercicio, wow, es como una meditación con el cuerpo. Es aprender a escuchar el cuerpo, crear vías hacia ese pobre cerebro que está haciendo todo el trabajo solo, ayudarlo para crear esa paz intestinal. Biodanza me suena, no sé si lo conversé contigo en algún momento, sí, con Adriana. Sí, biodanza. Sí. Muy bien, hoy estamos conversando sobre paz intestinal con la doctora Marieli Herrera Maimone. Puedes contactarla a través del 0416-639-8979. 8:52, enseguida regresamos. Hoy estamos conversando sobre paz intestinal con la doctora Marieli Herrera Maimone. Puedes contactarla a través del 0416-639-8979. Doctora, tenemos algunas preguntas a través de la mensajería. Esta persona, este oyente pregunta, ¿puede una persona delgada tener en desequilibrio la microbiota o solo se presenta en personas con obesidad? Bueno, fíjate que yo, si veo mi peso y mi talla, yo estoy en rango de obesidad y puedo asegurar que mi microbiota está mucho mejor de muchos flaquitos. Así que, a pesar de que la obesidad está muy relacionada con el sobrepeso, disbiosis intestinal o alteración de microbiota la pueden tener flacos, gordos, altos, bajitos. No tiene nada que ver la talla. No tiene distinción. Lo siento. ¿La microbiota y la flora intestinal es lo mismo? Nos preguntan. Sí, históricamente se le llamaba así, flora intestinal. De hecho, cuando yo empecé a hablar de microbiota, le decía flora. Ahora, el nombre correcto es microbiota porque dentro de la microbiota hay hongos, o sea, son varios reinos. No son flores, pues no son plantas, no es el reino vegetal, a eso me refiero. Hay muchos reinos en esa microbiota. Nos preguntan también, ¿a dónde hay más microbiota en el cuerpo o solo la tenemos en el intestino? Tenemos microbiota en todo nuestro cuerpo.
y el sitio donde hay más cantidad de gérmenes por superficie es el colon. O sea, no solo el intestino, mientras va bajando, va aumentando la densidad. Entrando, doctora, en el tema principal, paz intestinal. Si usted me pregunta a mí, ¿qué crees tú por paz intestinal? Para mí es un intestino en armonía. ¿Para ti qué es paz intestinal? Para mí intestinal es un cuerpo en armonía, todo, porque el intestino va a recibir información, como hablamos, del corazón, del cerebro, y él va a mandar información al corazón y al cerebro. Por eso el eje de paz intestinal es corazón, cerebro, intestino. Entonces, y eso está relacionado con neurotransmisores, con alimentación, con tu bienestar en general, con cuánto ejercicio haces, lo que estábamos hablando en el espacio anterior. ¿Qué pasa si llevas una buena alimentación, horas de sueño, ejercicio, haces todo bien, pero emocionalmente estás mal? Nada de lo anterior funciona. Exactamente, porque estás dejando que el corazón, que es el centro del eje de paz intestinal, esté gobernando. Entonces, por eso hasta eso. Fíjense que yo hablo que hasta sanar, ahorita están en las redes puras cosas que hablan de sanar los traumas de la infancia. Bueno, eso es importante para la paz intestinal, porque si yo estoy aquí y tengo un trauma de abandono, entonces si Edwin no me ve, yo me siento mal porque no me está viendo, entonces ahí yo me estoy preocupando. ¿Lo ves? Entonces yo siento, de hecho, de trabajar esos traumas, es lo que ha hecho que en este momento estemos lanzando eso, atreverse a hablar de esto así, en el poliedro, es gracias a ese trabajo que yo he hecho para mi paz intestinal, ¿se entiende? O sea, claro, buscando mi paz intestinal, yo dije, yo aprendí a meditar, pilates, biodanza, y yo dije, wow, ahorita es el momento de caminar firme hacia este proyecto para que los demás, para que Adriana habla de una onda expansiva, a mí me encanta eso, cuando uno cae una gota en un agua tranquila, boom, 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 boom. Esa es la idea de paz intestinal, que llegue a todos, que llegue a la mamá que tiene el niño con autismo que está preocupada, que llegue al que tiene alergia, que llegue a los médicos, pero que también llegue a todos, a los niños inclusive. Nosotros hacemos que el niño sea que le diga a la mamá, pero así no se puede comer, vamos a disfrutar, vamos a comer en familia, vamos a irnos de compra. ¿Cómo hago yo para que a un bebé le gusten los vegetales? Ven, mira, bueno, primero neuronas espejo, comiéndolo uno. Mira, mi amor, esto es un calabacín. ¿Viste qué rico? Con esto podemos hacer tantas cosas. Vamos a buscar páginas de recetas. Vamos a aprovechar esas pantallas que tanto nos dicen que hacen daño para aprovechar ese momento, ¿sabes? De hacer una experiencia en familia. Eso va a ayudar a esos problemas emocionales cuando conectamos al corazón en lo que hacemos. Si yo estoy aquí contigo, yo me conecto. Tu corazón y el mío ahorita están latiendo en ritmos parecidos. Eso se sabe. Imagínense Hitler, cuando hablaba, toda la gente esa que escuchaba, todo el mundo se ponía en una misma frecuencia. No tienen idea, pónganse a leer sobre corazón y cómo el corazón manda a ese intestino. Entonces las emociones son súper importantes. Vamos a ampliar un poco la información. ¿Por qué el intestino se considera el segundo cerebro? Porque es el segundo sitio donde hay más neuronas. El primer sitio es el cerebro, el segundo sitio es el intestino y el tercer sitio es la médula espinal. Y adivinen cuál es el cuarto sitio, el corazón. Cuando uno hace un electrocardio, electroencéfalo, esas son neuronas disparando electricidad, vamos a llamarlo así, y eso es lo que medimos. Y todos esos circuitos eléctricos están interconectados. ¿Ok? Todo eso somos un... Y cuando entramos en un espacio lleno de electricidad, de hecho, el celular funciona por electricidad. Si tú te pones un guante, no funciona, porque lo aíslas. Entonces somos cuerpos eléctricos, energéticos, o sea, y eso todo es importante. Y para mí el centro energético, fíjense que si nos vamos a la medicina alternativa. ¿Cuál es te hablan los chakras? Los chakras son centros eléctricos, eso está demostrado científicamente, eso no es solamente que la gente dice, ay no, eso está, cuando uno se asusta, ¿dónde? Tengo maripositas en el estómago, fíjense, puedes tener paz intestinal si estás siempre en susto, ¿no? En alerta, va a venir un tigre, y nunca viene el tigre. ¿Ya vieron intensamente? No. Miren lo que sucede cuando dejamos que la ansiedad gobierne. Hay un caos en todo el cuerpo.
en todo el cuerpo. De hecho, voy a hacer un pequeñito spoiler, donde ansiedad se queda, o sea, eso es un ataque de pánico. Ahí no funciona el cerebro, no funciona nadie. Y si no nos regulamos, nos desmayamos. No funciona ni siquiera el sistema cardiovascular. Hay una sensación de muerte inminente. Eso es cuando la ansiedad toma el gobierno. Pero la ansiedad también es buena en cierto grado. Entonces, si yo en ciertos momentos también. Claro, porque es la que te mueve. O sea, es la que yo estoy aquí y de repente, yo debería hacer esto. Yo debería moverme para llegar temprano a la entrevista. Eso es un ratico de ansiedad que es bueno. Relación entre microbiota intestinal versus diversas enfermedades. Total. Hay una gráfica que yo utilizo. Esto no cambia absolutamente todo el panorama de. Absolutamente. Yo tengo una gráfica que presenté ayer en el Congreso de Neumopediatría, donde está la microbiota y está todos los trastornos del desarrollo, tanto del niño, autismo, como del adulto, los trastornos neurodegenerativos, la depresión. Las enfermedades que ve el psiquiatra están relacionadas con la microbiota. El eje intestino-pulmón, ya se sabe, el asma está relacionada con microbiota. El metabolismo, la persona que preguntó, sí, la obesidad está relacionada con microbiota, pero también la delgadez, también los trastornos mitocondriales, que eso es un tema esotérico. Y por supuesto, la piel, el acné, la psoriasis está relacionada con o sea, la piel escupe esas sustancias que hablamos al comienzo que se generan en el intestino cuando la piel no está. Yo cuando saludo a la gente y le toco el brazo lleno de, uy, ya yo sé cuál es ya le puedo hacer un récipe a esa persona. Mira, tú comes así y se te quita ese pepero loco que tienes. Yo trabajo con dermatólogos, la doctora Zulay Rivera. Ella me manda a los pacientes. Yo digo, toma, Mariel, esta mujer hasta que no cambie, y como sabe que nosotras, entre Adrián y yo, tenemos las herramientas para cambiar a la gente, bueno, el que quiere cambiar, claro. Hay gente que prefiere morirse. Doctora, las heces y la paz intestinal, ¿qué tiene que ver todo esto? Personas estreñidas, personas no estreñidas. Fíjense que yo le digo a la gente que me dice, yo estoy estreñida. Yo le digo, bueno, entonces tú tienes un muerto metido todo el día, podrido. ¿Qué enfermedades vemos en las personas estreñidas? Las enfermedades autoinmunes. Imagínense que tú tienes un muerto, literal, una gente ahí, que hace el sistema inmune. Yo, mira, el sistema inmune es tan pana que él trata de sacar ese iba a decir una vulgaridad, ese monstruo que tienes allá adentro. El sistema inmune trata de sacarlo. Pero ¿cómo lo vas a sacar si tiene que salir por el hueco? Entonces le empieza a mandar anticuerpos. ¿Y eso qué se llama? Autoinmunidad. O sea, si tienes un sucio, literal, ¿cómo vas a dormir? Hay una relación altísima entre estreñimiento y trastornos del sueño. ¡Wow! Porque claro, estás produciendo, imagínate tener algo podrido adentro. Eso es estreñimiento. Claro que hay una relación. Y en la enfermedad inflamatoria intestinal, tú ves que pasas de estreñimiento a diarrea. Y estreñimiento, diarrea. Estreñimiento, diarrea. No, tiene que haber paz intestinal. ¿Cómo es la evacuación normal? Que yo pueda agarrar esas heces, meterla en una manga y hacer el emoticón que sale en el WhatsApp. Fíjense, la gente, yo evacuo todos los días unos leños gigantes. Eso es estreñimiento. Yo rayo la poseta eso es estreñimiento. No, mis heces flotan. Eso está mal. Las heces tienen que ir así, tal cual, como el emoticón, y caer al fondo. ¡Pluc! Y quedar ahí. Hola. Y bajar completa. Cuando tú bajas el inodoro, tiene que bajar completo. No puede quedar nadie ahí. Mira, quedó un satélite. No puede haber satélites. Muy bien, hoy nos acompaña la doctora Marieli Herrera Maimone. Ella es pediatra, inmunólogo, alergólogo. Estamos conversando sobre paz intestinal. Puedes contactarla a través del 0416-639-8979 o seguirla, por supuesto, a través de su cuenta de Instagram, @Marieli Herrera Maimone o @paz intestinal. 9:16 de la mañana. Enseguida regresamos con más de Tono Salud. Seguimos conversando sobre paz intestinal con la doctora Marieli Herrera Maimone. Doctora, parásito y paz intestinal, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Fíjate, los parásitos suelen verse como enemigos. Tiene una giardia, una amibiasis. Claro, hay enfermedades parasitarias que se tienen que tratar urgentes porque sí, es una infección. ¿Ok? Pero los parásitos también forman parte de la microbiota normal. Es decir, es normal tener parásitos y los parásitos se vuelven malos cuando disminuye la diversidad.
Es decir, si yo tengo un gentío y en ese gentío hay un parásito, él va a estar ahí tranquilo compartiendo la comidita, todo. Pero si entonces el gentío baja y se queda el parásito, entonces ahí es donde el parásito empieza a hacer fastidio. Igual pasa con los hongos. Cuando baja la diversidad es cuando empieza la enfermedad. Por eso la diversidad, tener mucho tipo de gente y diversa, y por eso hay que comer diverso y rotativo, es que la microbiota se afecta. Hay muchos parásitos que son especies clave. ¿Qué quiere decir eso? Eso me lo explicó mi Adriana como ella es ecóloga y bióloga, ella me explicó. Es como en un bosque, si tú te vas, todos los que conocemos el parque Henri Pittier. En Henri Pittier hay unos árboles grandototes que se llaman niños y son gigantes y que son tan grandes que tapan la entrada del sol. Entonces, gracias a ese ecosistema que ellos generan y a esos niveles, se genera abajo un ecosistema. Entonces, los parásitos son especies claves. Si yo tumbo ese árbol, ese bosque desaparece. Entonces, si yo me la paso desparasitando, yo puedo estar haciéndole daño a mi microbiota. Entonces, los parásitos se tratan cuando los ves, pero esa onda que hay, por ejemplo, muchísimo en el autismo, que hay que desparasitar, eso que llaman, yo veo, y las mamás ponen fotos, mire lo que evacuó, y son como unos hilos. Y yo le digo, ¿pero ese hilo se mueve? No, eso se llama biofilm. Lo que está evacuando ese niño es la plasta de biofilm que genera muchas bacterias y hongos, sobre todo, más que los parásitos. Entonces, para mí, estar matando gente no es el tratamiento principal de la microbiota. Ese es el gran error, porque queremos que con una pastilla se me acomode toda la microbiota. No es así. Claro. No es así, porque tendríamos que tomarnos como 20 pastillas. La del parásito 1, parásito 2, parásito 3, porque no hay un desparasitante. Hay diferentes tipos de parásitos, diferentes tipos de tratamiento. Eso no es fácil. No es así 2 más 2. Doctora, después de todo este tiempo, en tu caso investigando, estudiando, hablando sobre todo este tema, ahora tiene un nombre que es Paz Intestinal. ¿Cómo nace la Sociedad Venezolana de Microbiota, Prebióticos y Probióticos? Bueno, del cual tengo el honor de ser la vicepresidenta. Vimos una necesidad, básicamente nos juntamos los inmunólogos. De hecho, el padre de la Sociedad de Microbiota es el doctor Robin Tarazona, que es el presidente, y él es el presidente actual también de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología. Y en un congreso nos sentamos y dijimos, no, hay que hacer una sociedad de microbiota, los inmunólogos. De hecho, en la junta directiva somos 3 inmunólogos. Pero hay una gastropediatra, hay nutricionistas, hay diferentes tipos de especialidades, porque microbiota lo enmarca todas las especialidades. Entonces, hay agrónomos, veterinarios, porque mi microbiota va a depender de la microbiota de la vaca, de la microbiota de la leche, de la microbiota de las legumbres, de la comida que me estoy comiendo. O sea, microbiota tiene que ver con el suelo. ¿Cómo está el suelo? Eso está bien interesante. No tiene, o sea, del agua, del aire. O sea, microbiota incluye física, química, agronomía, veterinaria, inmunología, todas las ciencias médicas. O sea, el trabajo, como a nosotros nos encanta el trabajo de equipo, entonces el doctor Robin Tarazona, lo saludo, él fue el de la idea. Él trajo la idea porque él ha estado en muchos congresos internacionales de microbiota y dijo, hay que hacer una sociedad en Venezuela. Y apenas tenemos 7 meses tenemos. Pues nos juntamos en octubre y hicimos nuestro primer congreso, que fue en abril, que fue todo un éxito maravilloso. Quiero que nos sigan también. El Instagram de la Sociedad de Microbiota es SoBenPip. SoBenPip. Importante porque, ojo, con o sin sociedad, igual pueden tener participación en otras sociedades científicas, en otros congresos, jornadas, etcétera. Pero en este momento, asumo que ustedes como sociedad van a tener participación en diferentes congresos de diferentes especialidades. Sí, de hecho ahorita una de las juntas directivas de SoBenPip estaba en Globovisión, que es la nutricionista estrella, Zoraida Rosales, estaban hablando de nutrición. Zoraida, claro, yo la conozco. Sí, Zoraida, ellas también somos un grupo de gente con una energía parecida y por esa energía es que nos juntamos. Qué bueno. Vamos a seguir conversando sobre esto porque me parece bien interesante hablarlo. Hoy estamos conversando sobre paz intestinal con la doctora Marieli Herrera Maimone. Puedes contactar. Seguimos conversando sobre paz intestinal con la doctora Marieli Herrera Maimone. Doctora, ahora sí, la jornada de paz intestinal que va a ser el 11 de julio. ¿A quién va dirigido esta jornada? ¿Público general, médicos?
¿Y por qué yo, que no sé nada de esto, estoy escuchando la red en este momento, por qué debo asistir? Las primeras jornadas de paz intestinal es para todo público. Puede ir la abuela, el tío, el papá, la mamá. Lo que me encantaría, de hecho, es ver ese auditorio lleno de mamás, porque queremos llegar a la salud de los niños a través de la salud de la mamá. La mamá muchas veces se sacrifica, y cuando vivimos la vida a través de sacrificio, queridos, o sea, tenemos que centrarnos en nuestra... Es como lo de la mascarilla de oxígeno. Primero ponérsela a uno para poder ponérsela a los demás. 11 de julio, auditorio del Hospital de Clínicas Caracas. Eso queda en el piso 9 de Clínicas Caracas. Clínicas Caracas es un sitio muy seguro. Tiene muchos pisos de estacionamiento, tiene vigilancia en todos lados, se los garantizo. Tengo más de 20 años trabajando ahí y hasta ahora todo ha sido maravilloso. Muchísima seguridad, pero es en el piso 9, entonces hay que llegar temprano. Va a ser una tarde, o sea, de 1 a 6 de la tarde. Y este fin de semana, si entras en la página de Paz Intestinal, vas a ver que estamos haciendo una oferta para que vayan 2 personas. Así que váyase para el Instagram de Paz Intestinal y siga todos los pasos, que son muy sencillos. Hay están todas las formas de pago, están todas todo lo necesario para inscribirse. Pero los cupos son limitados. ¿Seguro? Es decir, no quiero lloraderas, como digo yo, como dice mi mamá, no quiero que llore después. Alguien que de repente escuchó esto temprano, a mitad de camino del programa, ¿qué tópicos van a estar conversando en esta jornada de paz intestinal? Bueno, las principales creadoras del movimiento Paz Intestinal, que esa palabra la acabo de movimiento Paz Intestinal, somos Adriana García, Punto Bienestar, y Marieli Herrera Maimón. Somos las mamás. Nosotras en estas primeras jornadas vamos a invitar a 2 expertas. Una es Mercedes Benadivas. Ella es nutricionista funcional. Ella es venezolana, yo la conozco de hace muchísimos años, trabajábamos juntas en el consultorio. Ella es especialista en autismo y es especialista también en salud femenina. Entonces, en este momento, en esta oportunidad, Mercedes va a hablar de la salud de la mujer. En esta oportunidad. Pero Mercedes, por supuesto, eso va siempre a ir con la indirecta del manejo del niño sano, ¿no? A través de la mujer. Y también va a venir Valentina Prestato. En el caso de Mercedes, ella es Foodtuition_Life, y en el caso de Valentina es Osteovalen. Ya se los voy a buscar bien porque no me acuerdo, pero es Valentina Prestato. Si se entran en Paz Intestinal, ahí está toda la información. ¿Qué es Valentina? Valentina es fisioterapeuta y es doctora en osteopatía. Osteopatía es algo que los que me siguen por las redes saben que yo lo repito y lo repito y lo repito. Es una rama, digamos, de la fisioterapia que estudia al ser humano integral, completo. Y voy a poner un ejemplo. Un bebé que tiene un frenillo en la boca puede tener pie plano. Es decir, normalmente cuando uno tiene un dolor en una mano, uno va, mira, es que tengo el dolor, y el fisioterapeuta, el traumatólogo se dedica a la mano. El osteópata te revisa el cuello, te ve cómo están las fascias. Ellos hablan de fascias, ellos hablan de válvulas. De hecho, Valentina tiene 3 especialidades dentro de la osteopatía. La osteopatía estructural, que es la que si tengo esto movido, esto así, esto, o sea, la osteopatía visceral. Y ahí es donde es importantísimo para Paz Intestinal, porque si ella habla de unas válvulas, entonces ella regula esas válvulas. Si las heces no fluyen, no va a haber paz intestinal. Y finalmente la osteopatía psicoemocional, es decir, cómo las emociones van a regular ese estado de osteopático o físico de tu cuerpo. Y ella, a través de ejercicios y de manipulación manual, literal, lo trabaja. En mi Instagram, de hecho en mi feed, hay varias entrevistas que he hecho yo con varios osteópatas, porque esto para mí es una ciencia milagrosa. Y finalmente, Adriana, por eso digo que tiene que ser presencial, vamos a hacer una cata vivencial, donde las personas van a poder degustar chocolate, en este caso chocolate El Rey. Vamos a ver cómo con las emociones va a modificarse el sabor de la comida y la experiencia de comer. Y eso también va a traducirse en paz intestinal. Y Marieli Herrera, yo, la doctora, de hecho soy la única médico, voy a hablar de microbiota, voy a hablar de sistema inmune, voy a hablar de inmunometabolismo, que es el tema, o sea, que la gente entienda cómo la alimentación va a definir que tu sistema inmune sea vuelto loco, o sea normal, o sea bajo, o esté regulado. Ese es el resumen de estas primeras jornadas. Conociéndolas como las conozco,
Yo estoy seguro que va a estar súper bien porque son personas que no solamente investigan, sino que le dan el contenido que merece a cada intervención, a cada post, a cada entrevista que hacen. Edwin, y perdón que interrumpa porque si no digo esto me matan. El coffee break va a estar Carla y Maffer, la cocinita de Mausi, Gustillos, Lajmi, o sea, todos los que comemos rico vamos a poder comer en el coffee break porque va a haber una experiencia gastronómica. Además van a haber laboratorios diagnósticos. Doctora, ¿cómo me estudio la microbiota? Ahí van a estar 3 laboratorios diagnósticos. Laboratorios locales, laboratorios de afuera. ¿Cómo hago yo un estudio de microbiota afuera? Eso va a estar ahí. Las personas van a tener la oportunidad de hacerse. Va a haber stand, claro. Va a estar en los stands afuera en la zona comercial. Y van a estar 2 laboratorios también con suplementos. Que van a ayudar también, van a traer pues medicamentos, vamos a decirlo así, para la paz intestinal. O sea, vamos a tener una zona comercial y la moderadora va a ser nada más y nada menos que Meredith Montero, que va a hablar de emociones. Ella no va a dar una charla, pero va a moderar para que la experiencia, desde el primer momento que arranca, por eso es importante que lleguen temprano, no lleguen a la 1, es en el piso 9. ¿Sabes? El piso 9, o si son atletas, pues corren. Pero si no, hay que esperar los ascensores de Clínicas Caracas, que a mí me estresa. Me quita la paz intestinal. Porque no era híbrido. No. Pero ya entiendo por qué. Es una experiencia, va a ser una experiencia. Es como, yo lo llamo así, va a ser una experiencia inmersiva. Fueron todos a lo de Van Gogh, bueno, algo así. ¿Ok? Va a ser, y de verdad, el espacio del auditorio de Clínicas Caracas es un espacio muy cálido, es muy, tú dices, ay, pero la clínica, yo digo, no, es bellísimo, lo amo para este concepto de paz intestinal. Entonces, vayan ya, porque este fin de semana hay una oferta, aprovechenla. Doctora, agradecido como siempre por esta entrevista, además que te tenemos mucho aprecio. ¿Cuál sería tu último mensaje para todas las personas que nos sintonizan a esta hora? Que se ocupen. Resumiendo un poquito todo esto que hemos conversado. Para mí paz intestinal lo que resume es una frase que le encanta decirle a Adriana muchas veces, que es toma el timón de tu salud. Y el eslogan es, ¿quieres transformar tu salud y la de tu familia? Fíjense, ustedes van a salir con herramientas que van a poder llevarse en la mano para poder iniciar un cambio de bienestar tanto para ustedes como para su entorno. Eso va a darles estas primeras jornadas de paz intestinal. Quiero verlos y miren que los cupos son limitados, no caben 1000 personas, no es el poliedro, gracias. Doctora, agradecido, gracias por estar aquí con nosotros. Edwin, para mí es un placer venir para acá siempre. Gracias por esta invitación. Muchísimas gracias. Hoy estuvimos conversando sobre paz intestinal con la doctora Mariely Herrera Maimón. Ella es pediatra, inmunólogo, alergólogo. Puedes contactarla a través del 0416-639-8979 y a través de su cuenta de Instagram, @Mariely Herrera Maimone, @paz intestinal. 9:50, enseguida